Buenas noches, bienvenidas queridas estudiantes. En esta oportunidad damos inicio a la tutoría sincrónica del día jueves 17 de octubre. En esta oportunidad les dejaré grabada la misma, atendiendo algunas circunstancias familiares por las cuales estoy atravesando, ¿sí? Quería tomarme unos primeros minutos para conversar o dejarle plasmadas en esta tutoría sincrónica una aproximación a lo que tiene que ver con refrescar algunas circunstancias respecto de la entrega de la actividad número 3 que va a vencer en el día de mañana. Y tiene que ver específicamente con la estructura desde la cual ustedes están trabajando para analizar al sujeto en situación de aprendizaje, ¿sí? Este análisis de trabajo cuenta con unos criterios predeterminados sobre los cuales vamos a establecer viñetas y posteriormente unas lecturas precisas de esos observables, recordando siempre los lineamientos que fuimos trabajando a lo largo de cada una de las tutorías y que seguimos trabajando en los foros en lo referente al recorte de esa escena de aprendizaje y en lo referente a la lectura que se puede establecer sobre los observables. Siempre desde el marco bibliográfico que nos invita Norma Filidoro a pensar en estos momentos del diagnóstico. Para este momento de la construcción de la actividad número 3, vamos a tomar como criterios el aprendizaje, los contenidos escolares, la posición de ese alumno, la relación con los adultos, la relación con los pares, la relación con las reglas, el lenguaje, que aquí ya hemos trabajado algo la semana pasada, en referencia a que no nos estamos remitiendo solamente al lenguaje oral, abrimos aquí un pantallazo sobre lo que implica el lenguaje escrito para los niños, el poder plasmar ideas, el poder reproducir palabras aunque sea de manera sencilla o algunos grafemas, ¿sí? El lenguaje gestual, podemos incorporar cualquiera de estas denominaciones dentro de lo que implica un lenguaje. Siguiente criterio va a ser cuerpo en movimiento, sistema cognitivo y subjetividad. Aquí vamos a poner una especial atención sobre todo en la manera de hacer la lectura, porque desde allí iremos circunscribiendo la mirada. Por ejemplo, yo puedo tomar un recorte, un observable, y trabajarlo desde el sistema cognitivo, pero también puedo tomarlo y hacer referencia al aprendizaje de ese sujeto o a los contenidos escolares que se atraviesan por esa escena. Entonces, desde este lugar, decimos que allí es donde tenemos que apuntar a la singularidad en cuanto a esa lectura y en función del análisis particular de ese sujeto, ¿sí? Entonces, pensando un poquito en estos 10 criterios que proponemos para trabajar el análisis del sujeto en situación de aprendizaje, me interesaba hoy compartir con ustedes algunas apreciaciones en función a la evaluación de la lectura y escritura, dos procesos que, como trabajamos habitualmente en psicopedagogía y lectoescritura, materia que ustedes ya han cursado, son procesos que coexisten, son procesos de desarrollo que van en paralelo, son procesos que desde la mirada de diferentes autores hasta podemos identificar hitos esperables para determinar si ese proceso está justamente en desarrollo o si por alguna cuestión tiene un detenimiento o una cristalización. Es por esto que voy a compartirles en este momento algunos aspectos centrales y específicos para reflotar algunas ideas en función de cómo aprenden los sujetos a escribir y a leer, y cuáles son sobre esos procesos las luces de alarma que se tienen que hacer presente o el desarrollo esperable para cada grupo etario en función de la manera de vinculación que tengan con el aprendizaje. Bien, antes de pasar a esto, les recuerdo que la actividad número 3 que vence mañana debe tener también una actualización respecto del apartado de los anexos. Allí es imprescindible que puedan volcar la
planilla de asistencia debidamente actualizada y, por supuesto, los registros nuevos que se incorporan a esta tercera parte de análisis, ¿sí? Del mismo modo que si hubieron algunas observaciones que realizar en el plano cronograma de trabajo, es indispensable que ustedes puedan detallarlo, ¿sí? Haciendo alguna llamada al pie del cuadro. Esto recuerden que ya lo trabajamos en las instancias anteriores, ¿sí? Pero se solicita solamente a los efectos de que si hubieron algunas modificaciones o algunos emergentes que han surgido y que se han tomado como recurso para el análisis y el trabajo de la práctica profesional supervisada, deben estar reflejados también en el trabajo integrador final. Muy bien, dejamos entonces la planificación y nos vamos a este documento que tiene que ver con las habilidades que tenemos que identificar esperables en el desarrollo de la adquisición de la lectura y de la escritura. Vamos a comenzar diciendo que la lectura tiene una finalidad última, que persigue una última finalidad que tiene que ver con la comprensión de un texto. En este caso, si hablamos de lectura, podemos tomarlo desde el lugar del texto escrito. Ahora, cuando nosotros activamos, digamos, ese procesamiento cognitivo, lo que se ponen en juego son dos grandes componentes para llevar adelante dicho proceso. Uno es el reconocimiento de la palabra, y esto tal vez les va a traer recuerdo de las cursadas de otras asignaturas, entonces es momento de refrescar estas conceptualizaciones y tenerlas bien presentes para poder llevar adelante el análisis. Les decía que se ponen en juego dos componentes, uno es el reconocimiento de la palabra a través de los procesos fonológicos y procesos léxicos, y otro es el de la comprensión lectora, que allí ya juegan un papel decisivo los procesos sintácticos y los procesos semánticos. En la palabra escrita lo primero que tenemos como análisis concretamente hablando es identificar el componente grafofonético, o que es lo mismo de tomar la identidad de ese registro que está por escrito y su asociación con el fonema. Si vamos hacia la vía de lo léxico, y acá estamos desarrollando la instancia anterior que recién expliqué, ¿sí? Estaríamos en el reconocimiento de la palabra. Lo que sucede es que ese reconocimiento es de manera global, ¿sí? En tanto la forma visual que tiene la palabra. Ahora, si nos vamos hacia el lado de la vía fonológica, lo que es una conversión entre el grafema y el fonema, entre lo que está escrito y el cómo suena, entre aquella representación gráfica y lo que ingresa en el sujeto de manera auditiva, ¿sí? Si vamos a la vía de lo léxico, va a ser suficiente en este reconocimiento de lo global para identificar de manera correcta una palabra, que la primera y la última letra sean las correctas para ese vocablo que estoy queriendo representar. En el caso de casa, yo puedo alternar las letras intermedias, pero siempre que empiece con una C y con una A, finalice, puedo hacer lo que se denomina una lectura anticipada respecto del reconocimiento global de la palabra. Ahora, después puede pasar que por esa lectura anticipada incurramos en un error, y en este sentido, lo que ocurre es que tal vez en vez de leer casa, puedo leer cada, ¿está bien? Donde entiendo que luego de la lectura, y se analiza de manera más precisa, a través de la vía fonológica, puedo identificar el error, ¿sí? Esto estamos hablando desde el plano de la producción oral. Hasta aquí entonces lo que tenemos es un modelo de aprendizaje que tiene una doble ruta de acceso que utiliza nuestro cerebro, cuando nos destinamos a leer. La ruta fonológica, entendiendo como el mecanismo de decodificación y automatización. Recordemos que esto, al ser un ejercicio y al adquirir esta habilidad, se puede empezar a tener una lectura más corriente, ¿está bien? Al principio aparece de manera silábica, como vamos a remitirnos posteriormente a Emilia Ferreiro, tal como ustedes ya han estudiado en otras asignaturas. Y posteriormente el otro modelo que se pone en ejercicio en el procesamiento de la información de la lectura es la ruta léxica, relacionada con lo que dijimos antes, la lectura
global. La ruta fonológica es más lenta, pero nos permitirá leer cualquier palabra. La ruta léxica es más veloz, pero como les decía antes, puede no tener una precisión en cuanto a la lectura por los motivos que enuncié anteriormente. Las dos rutas juntas nos posibilitan disfrutar de la lectura y extraer un significado, que como bien iniciamos la explicación de este documento, es la finalidad última de este proceso de adquisición del sujeto. Pero que si lo proyectamos exponencialmente, es una dificultad concreta, y acá vamos a introducir lo que viene más adelante, es una dificultad concreta la comprensión lectora que atraviesa a los sujetos independientemente de la asignatura. Tal vez inicialmente, en los años inferiores de la escolarización, tenga un impacto directo sobre las prácticas del lenguaje o sobre los procesos de lectura y de escritura, pero posteriormente esa comprensión se traslada a las diferentes áreas, porque cuando leemos una situación problemática también necesitamos implementar la comprensión lectora para determinar datos precisos, dejar en un segundo plano aquellos datos que no interfieren de manera significativa con el desarrollo final de ese proceso de operaciones que tengo que llevar adelante. Lo mismo ocurre, por ejemplo, en una asignatura como ciencias naturales, ¿sí? Como ciencias sociales. A ver, no porque no sea una materia enciclopédica o no haya para leer concretamente desde lo que implica el desarrollo, por ejemplo, de un marco descriptivo, de un marco informativo, y así podríamos exponer otro tipo de textos, la comprensión lectora está presente en los diferentes ámbitos. Ahora, ¿qué proceso es el que predomina en esta habilidad que hay que desarrollar desde la implementación de la lectura, que constituye también el fin último de la misma? El proceso sintáctico. Los procesos sintácticos nos permiten identificar las distintas partes de la oración y el valor relativo de esas partes para poder acceder eficazmente a su significado. Cuando hablamos de partes de la oración, de las diferentes partes, hablamos de asignar una calificación a cada palabra. ¿Sí? Poder identificar sustantivos, poder identificar verbos, adjetivos, poder identificar sustantivos propios, comunes, y así desarrollar los procesos sintácticos, ¿no? El otro proceso que interviene también dentro de la comprensión es el semántico, y en este sentido es o apunta específicamente a la macroestructura del texto, que implica desentrañar las ideas que están contenidas en los párrafos y en las frases, ¿sí? Diferentes son a las microestructuras en oposición a las macro, porque en las microestructuras lo que identificamos simplemente son ideas principales. ¿Cómo se lleva adelante este proceso desde lo semántico? A través de inferencias, ¿sí? Inferencias es la posibilidad de deducir de alguna manera a través de este proceso semántico que habilita la comprensión de lo textual. Bien, hasta aquí entonces procesos, como dijimos antes, en referencia al mecanismo de la lectura. ¿Qué vamos a agregar ahora? Los procesos que están implicados en la misma. El primero que yo enuncié en este documento tiene que ver con un proceso perceptivo, que es uno de los más singulares, que es uno de los que acompaña de manera general y global cada uno de estos momentos, y que tiene que ver con extraer esa información de las formas de las letras. Pero cuando hablamos de procesos perceptivos, hablamos de la incorporación de esa aprehensión que hace el sujeto del entorno. Cuando hablo de aprehensión, hablo de una aprehensión con H intermedia, en este sentido de tomar, de captar lo significativo para traducirlo en lectura. Porque, piensen ustedes, yo en este momento estoy dando clases, pero grabando esta tutoría sincrónica para ustedes, a modo de clase, ¿sí? Como llevamos adelante los jueves, pero en mi entorno suceden cosas. Tengo una luz de determinada
de determinada intensidad, que me permite visualmente tener una claridad sobre la forma de las letras y de este modo poder llevar una lectura corriente, ¿sí? Auditivamente también ingresan otros estímulos, y lo mismo con cada uno de los elementos que se incorporan a través de los diferentes sentidos de los cuales tenemos que ser capaces de quedarnos con la información que nos sirve y minimizar el resto de los estímulos. ¿Por qué digo esto? Porque el campo de la percepción en diferentes trastornos puede estar exacerbado o no, y de este modo puede influir o quedar implicado de manera directamente proporcional en el proceso de lectura. El otro proceso que se pone en juego a la hora de leer tiene que ver con el proceso fonológico, y en este sentido es aplicar la regla del grafema con el fonema, de la asociación entre lo que veo escrito y el cómo suena, o cómo se representa de manera verbal. Implica también el proceso de lo lógico, lexical, perdón, el reconocimiento de la palabra, lo sintáctico, como dijimos antes, y lo semántico, como acabamos de definir antes. Todo esto constituye el mecanismo desde el cual tenemos que partir para tenerlo bien en claro, cómo se atraviesan estos procesos para llegar a tener una lectura, ¿está bien? En líneas generales, para poder leer. Si vamos al plano de lo escrito, el fin último que persigue escribir es ser capaz de producir un texto, ¿está bien? Acá nos alejamos de la parte comprensiva y volcamos más la atención sobre la posibilidad de plasmar algo. La verdadera función de la escritura en este sentido es comunicar un mensaje por escrito, por supuesto, pues estamos viendo esa vía del lenguaje, ¿sí? Aquí también se ponen en juego dos procesos que tienen que ver con la codificación de las palabras, primero, y luego con la composición escrita. La composición escrita es un ejercicio que complejiza la codificación de las palabras en el sentido de la articulación de las mismas, ¿sí? Inicialmente, cuando yo codifico las palabras, tengo la posibilidad de producir determinada escritura, pero de manera parcializada. Una palabra aparece, después aparece otra, después aparece otra. Cuando hablo de una composición escrita, hablo de poder organizar esa codificación de palabras para poder llevar adelante de manera coherente y de manera más compleja a la codificación anterior, por ejemplo, constituir un texto, un breve párrafo, y así podríamos explicar de qué modo se sigue complejizando la escritura, ¿no? Con otros componentes más allá de la composición escrita y más allá de la codificación de las palabras, que tienen que ver con procesos evolutivos superiores, ¿sí? Identificación de, por ejemplo, reglas ortográficas, incorporación de analogías, de inferencias, pero esto reviste también de un acompañamiento desde el proceso cognitivo que se aleja de lo concreto para invadir la parte de lo abstracto. Bien, tanto los procesos de codificación de palabras como los de composición escrita tienen sus correlatos en los procesos de decodificación y de comprensión de la lectura. ¿Está bien? Lo mismo que veníamos diciendo antes, no es que esto va en paralelo absolutamente. Si bien son procesos que se construyen a la par, llega un momento donde hay una interrelación, donde, como decimos acá, están implicados. ¿Cuáles son estos procesos psicológicos que están implicados en la escritura? El proceso de codificación de la palabra mediante el uso de signos escritos, los procesos motores, la capacidad de prensión, que esto es una articulación que parece muy sencilla, pero que ahora vamos a explicarla de manera más detallada, y el proceso de composición de textos como el producto final denominado escritura. A ver, cuando nosotros nos ponemos a escribir, esto se da por sentado, pero la realidad es que para un niño que recién se inicia en este proceso es súper complejo en el sentido de cómo articularlo, cómo habilitar cada uno de estos canales. Porque el proceso de codificación, decíamos, es esto de reproducir el fonema en un grafema. Además tengo que
determinar una espacialidad sobre la cual donde escribir, ajustarme un renglón, tomar un cuaderno, escribir de izquierda a derecha, ¿sí? En ese proceso motor tengo que tener la aprehensión suficiente como para sostener una escritura corriente, que inicialmente vamos a comenzar en una letra imprenta mayúscula y que posteriormente vamos a ir requiriendo movimientos más finos que impliquen enlazar una letra con otra para llevarlos a la cursiva. Y además de todo eso, tengo que componer un texto que sea coherente, ¿sí? Entonces, fíjense todas las vías que se ven reflejadas en este proceso de la escritura, que nosotros lo tomamos de manera muy corriente, pero la realidad es que los procesos que se implican son significativos y tienen que estar coordinadamente presentes para poder dar un producto final. Ese producto final debe quedar plasmado en un cuaderno, en una carta, en una hoja, en cualquier dispositivo. A ver, que quede plasmado en un dispositivo tecnológico también habla de un proceso de escritura, de composición de textos, solamente que lo que modificamos es el soporte sobre el cual se realiza. Los mecanismos de decodificación de la palabra tienen un significado que le permite expresar, se elige la palabra para representar ese concepto, excepto si es dictado. Si es dictado es algo arbitrario, es copiar determinada palabra. Si busco el significado de, ahí es una variable mucho más rica porque desde este lugar, desde este mecanismo de codificación, lo que se ponen en juego son los sinónimos, ¿sí? Y lo que se ponen en juego son nuevamente las vías fonológicas y lexical a partir de lo que se explicó anteriormente. ¿Por qué? Porque yo voy a mi almacén, a mi reservorio, y busco la alternativa más conveniente en función de la significación que le quiero dar a la palabra. Sobre todo con aquellas palabras que son ambiguas. Por ejemplo, si tomamos la palabra banco, ¿sí? Y la quiero significar, obviamente que la voy a tener que codificar con el resto de la escena del proceso. ¿Por qué? Porque me puedo estar refiriendo a un banco de una plaza, me puedo estar refiriendo a un banco donde voy a depositar dinero, me puedo referir a un banco de sangre, y así podría seguir enumerando diferentes vocablos que no tienen un significado unívoco, sino que muy por el contrario, aparece desde este lugar la posibilidad de la ambigüedad. Bien. Para cerrar, simplemente algunos elementos de instrumentos de los cuales nos podemos valer para trabajar sobre estos procesos, que por supuesto no, la idea no es de aplicación en el ámbito escolar, pero sí en el ámbito clínico de consultorio, solamente los efectos informativos, test de lectura y escritura, ¿sí? Acerca de una base de pruebas de las cuales se componen, y hay diferentes momentos como para identificar dentro de estos procesos que estuvimos analizando recién. Posteriormente pueden encontrar la evaluación de los procesos lectores, el PROLEC, ¿sí? Otro documento también con algunas subtécnicas que se incluyen allí. Y por último, a ver, lo tenía por acá más abajo. El PROLEC-C, que evalúa los procesos cognitivos que intervienen en la lectura, como procesos sintácticos, semánticos, reconocimientos de palabras, pero aquí hablamos de otro grupo etario, de niños de 10 a 16 años, es decir, que implica otros niveles, ¿sí? De aprendizaje, ¿tá? Para los primeros años, los anteriores. Bien, entonces, hasta aquí me interesaba dejarles estos elementos significativos para que ustedes puedan avanzar sobre el análisis de la actividad número 3. Nos vamos a seguir comunicando a través de las vías que tenemos habilitadas, ¿sí? Recuerden nuestro foro de dudas, recuerden las consultas a través del correo, de la mensajería interna, y posteriormente arrancaremos la semana que viene con la semana número 13 de cursada, ya prontamente sobre la recta final de esta práctica profesional supervisada, ¿sí? Bien, las dejo entonces para que sigan avanzando en el cierre de esta actividad número 3, espero la entrega de ustedes en el día de mañana,
y les deseo un excelente fin de semana. Feliz Día de la Familia para este domingo, espero que disfruten y que la pasen muy bien. Un beso a todas, nos vemos. Chao.